Ok, muy bien. El día de hoy vamos a hablar de lo que es el diagnóstico multiaxial y prácticamente estamos terminando con el temario de la clase. Ya lo que queda después de estas clases es, por ejemplo, la discusión de eh, casos clínicos para poder afianzar los conocimientos. Al final de esta clase del día de hoy, pues vamos a discutir un caso, o si no, si el audio no nos favorece, pues lo que voy a hacer es voy a subirlo a la plataforma del aula virtual y ahí van a poder contestar. Bien, en la primera diapositiva ven el diagnóstico multiaxial y los síndromes en psiquiatría. Esta parte de los síndromes de psiquiatría pues ya lo vimos en el segundo parcial. Y ahí tienen la imagen de dos de los documentos que solemos utilizar los médicos en general, pero para especificar los psiquiatras. Estamos hablando de la clasificación internacional de enfermedades y este es el CI-10, que es prácticamente el que más utilizamos en Latinoamérica para poder hacer los diagnósticos. Aquí en Honduras, específicamente en el Mario Mendoza y probablemente en el Santo Rosita, esos son los que utilizamos. A nivel privado, en mi práctica personal, yo me guío mucho tanto por los criterios del DSM-5 y el CI-10, pero en cuestión de códigos, pues probablemente es con el CI-10 que hago más referencias. Ventajas del DSM-5, que tome en cuenta los aspectos socioculturales de la población, hace las diferencias en cada uno de los escenarios y de diagnósticos, las posibles características culturales e individuales que la población que está siendo evaluada puede tener. Lo mencionábamos al inicio de este curso, eh, que digamos un comportamiento que en Haití o que en el Oriente es considerado normal, como por ejemplo los sacrificios con animales en Haití, el vudú en Haití, y el comportamiento social o el papel que desempeña la mujer en la vida pública es totalmente diferente en el Medio Oriente en comparación a países como Honduras y el resto de Latinoamérica. Entonces, el DSM-5 tiene esa particularidad que da la posibilidad de poder tomar en cuenta los criterios culturales y sociales del individuo para no cometer errores. Desventajas del DSM-5 o críticas que se le ha hecho por parte de los estudiosos de esta área es que según el DSM-5 todos, absolutamente todos, por muy sanos que pensamos que estamos, tenemos algún trastorno mental o criterios diagnósticos para una enfermedad mental. Es una de las críticas que dan del DSM-5. Para los que estén interesados en leerlos, yo con todo gusto puedo enviárselo vía correo electrónico para que lo tengan. De hecho, les va a servir en cuarto y en quinto año de medicina. Bien. Pues, ¿qué es el diagnóstico multiaxial? Pues para mí el diagnóstico multiaxial, después de tantos años de ejercer la psiquiatría, me parece un buen mecanismo para abordar de forma integral y holístico a un paciente. Vemos el aspecto biológico, vemos el aspecto psicológico y vemos también el aspecto ambiental de este individuo. El diagnóstico clínico, pues, es la comprobación de hipótesis planteadas después de recabar información a través de la historia clínica, de poder identificar los síntomas para hacer síndromes, obtener signos a través de la evaluación clínica, a través del examen mental, a través del examen físico y, ¿por qué no?, también los resultados que nos arrojan los estudios complementarios. Estamos hablando como pruebas psicológicas en psiquiatría, estamos hablando como resultados de laboratorio, placas de rayos X, tomografías, todo esto
toda esta información nos sirve para poder dar un diagnóstico clínico certero. Y este diagnóstico clínico, pues bien, nos va a servir para poder dar un pronóstico al paciente y a la familia, pero también nos permite arrojar información para buscar un tratamiento eficaz, efectivo para la enfermedad que el individuo está padeciendo. Bien, en psiquiatría el diagnóstico es multiaxial e incluye la categorización de los síndromes clínicos, el nivel de funcionamiento y la evaluación de los estresores, lo que permite, como les había mencionado, una visión integral. El individuo como lo que es un ente biopsicosocial del paciente. Y esto es bien importante porque no solamente nos quedamos así como con el pie diabético o la cardiopatía o el paciente renal, sino que estamos viendo al individuo como un individuo que tiene aspectos biológicos, la carga genética, la herencia, ¿verdad? Está bien claro, lo había mencionado también al inicio de las clases, la oportunidad de que se presenten o no ciertos trastornos mentales a lo largo de las generaciones de las familias. Se hereda la vulnerabilidad, no se hereda la enfermedad, la vulnerabilidad. Es muy probable, por ejemplo, que si en mi familia hay pacientes con trastornos de ansiedad, un porcentaje de esta población, de esta familia, va a desarrollar esa vulnerabilidad. Y si el ambiente y los aspectos psicológicos favorecen, entonces va a ser posible, de que la enfermedad aparezca. Es el aspecto biológico psicosocial. Bien, como lo había mencionado en la portada de esta presentación, el CI-10 de la Organización Mundial de la Salud es probablemente uno de los documentos que los psiquiatras utilizamos para hacer un diagnóstico de las enfermedades. Nos sirven estos criterios clínicos para que ya sea en la China, ya sea en Sudamérica, ya sea en Centroamérica o específicamente en el Hospital Mario Mendoza, tengamos los mismos criterios o las mismas bases para poder diagnosticar si lo que presenta el paciente es un cuadro depresivo o no, si es ansiedad, si es trastorno de estrés postraumático. Tenemos esos criterios gracias al DSM-5 y al CI-10. Bien, vamos a manejar lo que es el diagnóstico multiaxial de acuerdo al CI-10 de la Organización Mundial de la Salud de 1996. Este consta prácticamente de 3 apartados. El eje 1. Aquí en el eje 1 vamos a describir todos los trastornos mentales y somáticos que adolezca el paciente. Por ejemplo, vamos a hablar de síndrome depresivo, este va en el eje 1, síndrome ansioso va en el eje 1, trastornos de personalidad va en el eje 1, retraso mental o discapacidad intelectual va en el eje 1, trastornos de enfermedades médicas como la diabetes, como la hipertensión, como el hipotiroidismo, cirugías, va en el eje 1. En el eje 2 vamos a evaluar el funcionamiento global del paciente, es decir, qué tanto ha impactado a nivel personal, a nivel familiar y a nivel social la enfermedad. Esto en base del paciente. Es este grado de funcionalidad. Tal vez ustedes podrían decir que puede ser algo subjetivo, pero hay una escala para poder evaluar qué tanto es el impacto que esta enfermedad tiene, porque probablemente
todos en algún momento de nuestra vida han sentido tristeza, han sentido ansiedad. Entonces, ¿cómo vamos a valorar esta ansiedad o esta depresión y catalogarla como enfermedad? Gracias a los criterios diagnósticos de estos documentos y también en función del impacto que esta sintomatología tiene en la vida de este individuo. Y en el eje 3 del 610, el diagnóstico multiaxial del 610, se enumeran los estresores, es decir, los factores ambientales y circunstanciales que se asocian en la producción del trastorno del paciente. ¿Vamos bien hasta ahí, jóvenes? Sí, Ok, si ya me les escuchas, escucho. sí. Sí, Doctor, Perfecto. mándeme. puede aceptar a Amy y a Odalier. Creo que enviaron una solicitud para unirse. Vamos a ver. Ah, ahí está ya Oda, ya lo veo. Sí, No no, sé sí, cómo ya se llama, pero... les he ido aceptando. Ah, bueno, pues gracias. Bien, ¿hasta ahí vamos bien, jóvenes? Sí. Sí, sí, sí. Muy bien, gracias. Bien, entonces aquí, el eje 1A, vamos a hablar de los síndromes psiquiátricos. Síndrome ansioso, síndrome psicótico, síndrome depresivo, síndrome de agitación, los síndromes que hemos visto a lo largo de esta clase. En el eje 1A. En el eje 1B vamos a plantear si este paciente tiene o no trastornos de personalidad y si tiene problemas del desarrollo o retraso mental. Ahí iría lo que vimos, las manifestaciones de las alteraciones de la abstracción. Y en el eje 1C, las condiciones médicas no psiquiátricas. Quiere decir, en el eje 1C iría el hipotiroidismo, el hiperparatiroidismo, la hipertensión, la diabetes. Y en el 1B vamos a poner si existe o no retraso mental y si hay o no trastornos de personalidad. Bien, el eje 2 va a hablar del nivel de funcionamiento y esto gracias a la adaptación de la escala de evaluación de discapacidad de la Organización Mundial de la Salud. Esto no es necesario que se lo aprendan, ¿verdad? Es una tablita que nos va a orientar qué tan grave puede ser la disfuncionalidad, el impacto de esta enfermedad. Por ejemplo, tenemos el 0 y el 6. 0, ninguna disfunción. Sí estoy triste, pero eso es algo pasajero. Como por ejemplo, si me va mal en algún examen parcial de alguna clase, me puedo sentir triste o que me toca exponer en una clase y yo no soy muy hábil para exponer, me voy a sentir ansioso, pero no significa que esta depresión por haber fallado un examen o esta ansiedad que me da al momento de dar una exposición, de dar una charla en una clase, va a crearme disfuncionalidad. No. Entonces ahí sería 0, ninguna disfunción. ¿Y no aplicable en qué casos? En casos como, por ejemplo, que no tengamos mayor información del impacto de esta enfermedad en la vida familiar, personal o social. Por ejemplo, que llegue de la nada un paciente con un cuadro psicótico, un cuadro depresivo que no nos colabore, entonces no sabemos cuál es el impacto, entonces tendríamos que poner no aplicable. Disfunción mínima habla de que el paciente nota que ese cuadro depresivo, que ese cuadro ansioso le genera impacto, pero tal vez no es observado por el resto de la población. Me siento mal porque fallé un examen,
me siento triste, se me ha quitado el apetito, pero delante de todos los demás compañeros yo me muestro como normal. Entonces, aquí estamos viendo una disfunción mínima porque el paciente en sí sí lo reconoce. Sí me está costando dormir por las noches, sí se me está quitando el apetito, pero no es percibido por el resto de una disfunción mínima. La disfunción obvia, ya se le nota al paciente esto. Por ejemplo, es una persona que se arregla, que se peina, que asiste a sus clases y ya los compañeros pues están viendo que llega tarde al aula, que anda desaliñado, que anda descuidado de su uniforme. Entonces ya la gente está, algo no está funcionando bien con este muchacho o con este profesor o con este compañero de trabajo. La disfunción obvia, ya lo notan, pero el impacto probablemente no va a ser tan importante. Disfunción obvia también podría ser en esa interacción con la familia, se llevan bien, socializan, pero últimamente se ha aislado de los amigos, se ha aislado de los compañeros, no contesta llamadas, pasa aislado en su cuarto, no se relaciona con la familia, entonces es una disfunción obvia. La disfunción severa y muy severa, pues esto ya hay quejas, por así decirlo. Hay quejas de parte de la familia, de parte de la novia, de parte de la pareja, del esposo, de la esposa, de que ya no está funcionando bien. Ya definitivamente no es que llega tarde al aula, sino que no llega. No es que le da miedo exponer o le pega ansiedad al momento de exponer, sino que mejor no va. Y disfunción máxima podríamos ponerlo como que ya este paciente ya no se puede manejar. Por ejemplo, una disfunción máxima sería un paciente que hizo un intento suicida. Una disfunción máxima es alguien que de repente nunca ha agredido a su familia y ya los amenaza de muerte, a la mamá, al padre, a los hijos, al esposo, a la esposa. Es una disfunción máxima. Ya cuando de repente se aísla, se esconde, entonces ahí ya es mucho más importante. Como tips, jóvenes, un paciente que esté ingresado en un hospital psiquiátrico, una clínica psiquiátrica, probablemente la disfunción debe ir entre un 3 a un 5, como tips. Disfunción severa podrían ser los casos graves de ansiedad, casos graves de depresión, entonces ahí va. Y la disfunción obvia y mínima, probablemente estos van a pedir ayuda a los amigos, tal vez en ese momento, a un cura, a un pastor, a los padres, pero todavía una disfunción mínima y una disfunción obvia probablemente no va a buscar ayuda profesional, ni psicológica ni psiquiátrica. Pero ya una disfunción severa, muy severa y máxima, sí. Y probablemente estos 3, 4 y 5 probablemente van a terminar siendo ingresados en algún hospital, en alguna institución. ¿Bien ahí? Sí, doctor. Sí. Ok, Sí. muy bien. Muy bien. Y los factores ambientales y circunstanciales en el eje 3. Aquí ven ustedes Z del 00 al Z99. Bien. Aquí me voy a retroceder un poco. En el eje 1A, síndromes psiquiátricos, vamos a colocar las Fs. Entonces, de ahí de repente va a haber un F10 que habla del consumo, el síndrome de consumo. F10 sería como síndrome de consumo del alcohol. F19, síndrome asociado al consumo de múltiples drogas. F20 está hablando de las esquizofrenias. F25 del trastorno esquizoafectivo, F30 y F31 del trastorno bipolar. F32 y F33 está hablando de los trastornos depresivos. F40 más o menos está hablando de los síndromes de ansiedad. Y así cada uno de los apartados tiene una letra que es la F para psiquiatría y un número que representa como las enfermedades.
De repente, si uno quiere guardar discreción en cuanto a los diagnósticos de los pacientes para que la demás gente no lo lea, entonces de repente uno puede decir, el paciente tiene un episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos. El 610 da como código de un episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos el F32.2. Otro código, abuso sexual, en vez de decir violación o abuso sexual, entonces nosotros mencionamos Y05. Entonces la paciente fue víctima de Y05 a la edad de 10 años. Entendemos que sufrió un abuso o una agresión sexual a la edad de 10 años. Y07, maltrato o violencia. Entonces, esta mujer que está casada con un señor, está casada, sufre Y07 por parte del esposo. Estamos hablando de que es víctima de violencia o de maltrato. Y así vamos utilizando esos códigos. Ese es el diagnóstico multiaxial. Ahora vamos a hablar de los síndromes psiquiátricos, los síndromes sindromáticos. Entonces, aquí tenemos la demencia, el delirio, retraso mental, síndromes asociados al consumo de alcohol y de drogas, síndromes asociados al humor, depresión y bipolaridad, y una serie de síndromes de psiquiatría. Prácticamente esto es lo que nosotros hacemos en la práctica profesional diaria. Bien. Y síndromes neurológicos, que tal vez no es lo fuerte de nosotros, pero que pueden presentarse, por ejemplo, el síndrome cefalálgico, el síndrome parkinsoniano, el síndrome discinético y el síndrome convulsivo. Hay una alta comorbilidad entre epilepsias y trastornos mentales. El síndrome cefalálgico, a veces las depresiones y las ansiedades se manifiestan como dolor de cabeza, o el dolor de cabeza es un síntoma de ese cuadro depresivo. Síndrome parkinsoniano y el síndrome discinético podría presentarse, por ejemplo, como efectos secundarios de medicamentos de uso frecuente en psiquiatría, como medicamentos como el haloperidol y el decanoato de flufenacina. Bien. Vamos a hablar, por ejemplo, del síndrome general de ansiedad, que va a ser patológico y que va a ser algo normal. Pues, como lo había mencionado, yo me puedo sentir ansioso al momento de exponer, al momento de platicar con una muchacha o con un muchacho que me guste. Entonces nos vamos a sentir nerviosos. Pero eso no va a causar mayor impacto en nuestra vida o va a provocar mayor disfuncionalidad. Solamente se vuelve patológico cuando la expresión o la gravedad de la ansiedad supera el estímulo, tanto en duración como en frecuencia. Se vuelve patológica la ansiedad cuando de repente, a la edad de 15 años, yo le hablé a una muchacha que a mí me gustaba. Y la muchacha, en vez de corresponderme, se burló de mí. Me sentí tan humillado, me sentí tan mal que desde ahí no le he vuelto a hablar a ninguna muchacha. Ahí ya se volvió patológico. O de repente la ansiedad se vuelve patológica, me asaltaron. Pero a mí me han asaltado un montón de veces en los taxis, en los buses. Yo hasta ya hago negocio con los ladrones y les pido que me echen a sacarle el chip y la memoria, el celular, porque a todo el mundo no le va a servir. Y ya se lo doy tranquilo. Pero de repente a mí me asaltaron hace 6 meses y yo sigo con temor, yo sigo angustiado, yo tengo pesadillas, yo le ando huyendo a todo el mundo, no puedo salir solo. Entonces esta ansiedad se volvió patológica. Bien, entonces, dentro del síndrome general de ansiedad pueden haber quejas o síntomas principales que van a ser las cosas por las cuales el paciente se va a quejar al momento de buscar ayuda. Puede ser nerviosismo, puede ser temor, puede ser angustia o ansiedad.
Y los síntomas asociados a estos síntomas principales puede ser la preocupación excesiva, la falta de concentración, la inquietud o impaciencia, la irritabilidad, el dolor de cabeza de la cefalea tensional que por lo general es en la área frontal o en la área occipital que no mejora con acetaminofén o paracetamol, incapacidad para relajarse, temblores, mareos, sudoración y taquicardia, sequedad de boca, molestias gastrointestinales que pueden ir desde estreñimiento hasta cuadros diarreicos. Esos jóvenes son los síntomas o el síndrome ansioso en general. Si este síndrome general de ansiedad se acompaña a temores irracionales severos, a situaciones y a evitar las situaciones que se relacionan con ese temor irracional, entonces podríamos estar hablando de un síndrome fóbico. Por ejemplo, la fobia a las cucarachas. Bueno, yo miro una cucaracha y lo que puedo hacer es agarrar una chancla y matarla. Eso sería como el primer impulso. Pero hay personas que miran una cucaracha y salen corriendo. O miran una cucaracha y se suben a la mesa. O ahí incluso puede ser que se desmayen. Ahí ya se vuelve algo fóbico. Puede ser también fobia a hablar en público. A mí me da miedo, doctor, hablar en público, dar una charla, dar una exposición. Pero al principio, los 5 primeros minutos, me siento nervioso, pero ya poco a poco me voy relajando y me siento tranquilo. Síndrome es ansiedad normal. Pero si de repente yo me toca exponer a mí el próximo lunes y yo prefiero mejor retirar la clase o aplazarme o cancelarla o retirarme, entonces ya eso se vuelve un síndrome fóbico porque es extremo. El grado de disfuncionalidad es máximo. Cuando el síntoma de ansiedad general se acompaña de ataques o crisis inexplicables de angustia, de ansiedad tremendo, y el paciente se puede quejar de ataques de angustia o de miedo. Puedo estar viendo televisión, puedo estar recibiendo clases, puedo estar acostado, y de repente, de la nada, me entra un temor, me entra un miedo extremo, terrible, con sensaciones somáticas como dolor opresivo en el pecho, sensación de ahogo, palpitaciones, taquicardia, temblor de manos, sudoración de manos, manos frías. Entonces, probablemente, este cuadro que yo estoy viviendo es una crisis de angustia, una crisis de pánico. Y aquí el paciente, además de tener estos síntomas somáticos, estos síntomas físicos, puede sentir temor a 3 cosas. Miedo a morirse porque piense que este cuadro que está viviendo está asociado a un infarto agudo del corazón, una angina, una isquemia, un derrame cerebral y eso lo va a llevar a la muerte. Miedo a perder el control porque de repente voy manejando o voy cruzándome en la calle y me entra un miedo de estos, entonces terrible, me puedo morir. Me puedo volver loco o puedo perder el control. Este es un síndrome de pánico. El síndrome de ansiedad generalizada probablemente es uno de los trastornos más comunes dentro de la población. Y esto está relacionado con quejas por parte del paciente de múltiples síntomas tensionales o ansiedad flotante. Ahí hay en las redes sociales ahorita unos memes, abril sorpréndeme, mayo sorpréndeme, entonces estamos como muy alerta, muy suspicaces. Cualquier noticia, por muy falsa que sea, nos alerta, entonces andamos con los nervios de punta. Entonces, ansiedad generalizada son múltiples preocupaciones. El paciente se preocupa por todo y se preocupa por nada. Todo le genera angustia, todo le genera preocupación. ¿Qué voy a cocinar? ¿Qué voy a darle de comer a mis hijos? ¿Qué va a suceder el día que se suspende esta cuarentena? ¿Qué va a suceder tal día, tal fecha? Todo eso. Entonces, síndrome de ansiedad generalizada.
Síndrome mixto ansioso-depresivo, aquí el paciente se queja por igual de síntomas ansiosos y de síntomas depresivos. Y el síndrome somatomorfo, aquí la queja del paciente van a ser consultas médicas frecuentes con hallazgos negativos. El paciente se va a quejar de síntomas orgánicos sin explicación médica. Va a haber una exagerada preocupación por pensar que tiene una enfermedad seria. A esto le llamamos hipocondriasis. Entonces, el paciente no es que está armando un show, no es que está llamando la atención. El paciente está convencido y seguro que lo que tiene es cáncer. Entonces, como tiene cáncer, va a empezar a buscar médico tras médico tras médico con el fin de que este médico le confirme el diagnóstico. Entonces, al no confirmarlo, lo que va a hacer es que el paciente va a desconfiar de este médico y va a buscar otro médico para que lo confirme y anda pidiendo exámenes y anda pidiendo exámenes. Esto se llama hipocondriasis. Bien. ¿Comentarios o preguntas relacionados con estos primeros síndromes de ansiedad? No, doctor. No, Pucha, qué cipote estos, caramba, buenísimos, me salen. No Y a la tengo. hora del, pues, cuando llegue el paciente, no Yo vamos a espero que, ver. yo espero que no. Bien, no, ustedes son buenos, yo lo sé. Bien, los otros síndromes. El síndrome depresivo. La queja probablemente por parte del paciente va a ser depresión, tristeza o ánimo bajado. Y hay 3 síntomas cardinales del cuadro depresivo. ¿Alguien los recuerda, esos síntomas cardinales o criterios mayores de depresión? Fatiga, Ajá. anedonia, tristeza. Y tristeza, correcto. Esos son como los criterios mayores. Si un paciente tiene esos 3 criterios, definitivamente este señor, esta señora tiene un cuadro depresivo. Bien, entonces, con la tristeza, con la anedonia y la fatiga, también podemos tener alteraciones del apetito, ya sea disminución o aumento. Alteraciones del peso, alteraciones del sueño, o duermen mucho o no duermen. En este momento hay quejas de varias personas que dicen que se están durmiendo tarde, ¿verdad? Que pasan preocupadas. Entonces, esto también puede estar relacionado. También puede haber llanto fácil, desconcentración, aburrimiento, irritabilidad, ideas de minusvalía, ideas de vergüenza o ideas de culpa, ideas de muerte e incluso ideación suicida en casos graves de depresión. Entonces, aquí estamos hablando de un síndrome depresivo. El síndrome maníacal, la familia, porque probablemente, como ustedes vieron ayer en la clase, el síndrome maníaco o la manía tiene la particularidad de que el paciente no reconoce que está enfermo. Entonces tiene un grado 1 de 6 de insight o de conciencia de enfermedad. Entonces la gente que está a su alrededor, la familia, puede quejarse de que ven al paciente con una conducta acelerada. Y el síntoma cardinal del síndrome maníacal es la euforia, la alegría extrema, la alegría en su máxima expresión y sin ningún estímulo aparente, o que el estímulo que genera esta alegría es mínimo en comparación con la connotación o el acelere que tiene este paciente. Además de la euforia, puede haber irritabilidad, hiperactividad, que es el aumento de la actividad dirigida a un fin, la verborrea o taquilalia, que es el habla acelerada. También puede haber taquisiquia, que es el paciente piensa demasiado rápido. Con esto puede haber fuga de ideas, el paciente va cambiando de un tema a otro. Agresividad, ideas de grandeza o megalomaníacas, insomnio severo. También puede haber fuga del entorno, también puede haber prodigalidad, también
también puede haber conducta desinhibida, hipersexualidad. Todo esto hace un síndrome maníaco. Otro de los síndromes que probablemente podamos ver nosotros en psiquiatría, no en relación a enfermedades mentales, pero sí como médicos interconsultantes, el síndrome delirioso, el síndrome confusional agudo y el delirium. ¿Recordarán ustedes cuál es la característica principal del síndrome confusional agudo o delirium? ¿Cuál es uno de los síntomas cardinales? Vamos a ver. Bien. Inatención. Inatención. La fluctuación de la... Del estado de conciencia. Correcto. Ajá. ¿Quién contestó ahí? Odalier ¿Quién? y Linda, creo, no sé. Odalier. Odalier. Ok, muy bien, jóvenes. Entonces, síndrome delirioso, síndrome confusional agudo o delirium es el ejemplo clásico que ponemos cuando hay fluctuación gradual del estado de conciencia. En este síndrome confusional agudo o delirium va a haber obnubilación, somnolencia, estupor. Y el paciente va a estar confundido, ido o desorientado. Importantes datos del síndrome confusional agudo. La evolución aguda, como lo bien lo dice. Cambios o fluctuación en el estado de conciencia, confusión, desorientación, inatención, que bien lo mencionaron por ahí, o distractibilidad. Va a haber agitación, inhibición, alucinaciones, principalmente visuales. Entonces tenemos que el síndrome confusional agudo es un síndrome de agitación, un síndrome psicótico, pero acompañando a la fluctuación del estado de conciencia. ¿Cuál es la causa del síndrome confusional agudo? Orgánico. Un desequilibrio electrolítico, una infección del sistema nervioso central, un choque cardiogénico, un choque séptico, es más frecuente en niños y en adultos mayores, y la causa siempre va a ser orgánica. Y el tratamiento va a ser contrarrestar o mejorar la situación orgánica del paciente. El síndrome demencial es como el otro extremo. El síndrome delirioso es agudo, que puede aparecer a raíz de una enfermedad orgánica. Pero el síndrome demencial va a presentarse ya a edad bastante avanzada. Estamos hablando de gente de 70, de 80, de 90 años. Entonces, aquí la familia va a quejarse de pérdida de la memoria, va a quejarse de la pérdida de la memoria por parte del paciente y descuido en el aseo personal. Y no es algo tan agudo, no va a ser de forma súbita, sino que va a ser paulatino. Va a haber una disminución progresiva de la memoria y de la capacidad de abstracción, o sea, de la inteligencia, de juicio, o sea, saber qué es lo bueno o qué es lo malo, qué es lo correcto o incorrecto, la pérdida de la capacidad de hacer las tareas diarias, cosas tan sencillas como bañarse, como amarrarse los cordones de los zapatos, como botonarse la camisa, como lavarse los dientes, como peinarse, se vuelve a lo largo muy difícil. Descuido de su arreglo e higiene personal, cambios del comportamiento. Ya el paciente puede defecarse en su propia ropa o puede hacerse pupú en el piso de la sala o del comedor, puede jugar con sus propias heces. Entonces, aquí tenemos este síndrome demencial y obviamente va a ser probablemente en adultos mayores que vamos a ver este cuadro o en pacientes jóvenes con enfermedades como VIH-Sida no controlada. Entonces hay incluso una demencia por VIH. Ahí puede entrar lo del Alzheimer o no.
O sea, como ejemplo. Sí, el síndrome demencial es como lo macro. Cuando yo les hablo de síndrome depresivo, es como hablo, síndrome ansioso, lo macro. Si usted ve, cuando hablábamos de ansiedad, había como varios subtipos. Ahí son como las enfermedades asociadas al síndrome de ansiedad. Estamos hablando del síndrome maníaco que está presente en el trastorno bipolar, que es la enfermedad. Síndrome demencial es el macro. Dentro del síndrome demencial está la demencia asociada al VIH, la demencia asociada a Parkinson, la demencia de pequeños vasos o demencia vascular, o la demencia de Alzheimer. Entonces, Alzheimer son como subtipos del cuadro demencial. Muy bien. Otros síndromes, estamos hablando del síndrome psicótico, que probablemente no toda la gente lo vamos a experimentar, y la queja por parte del paciente o por parte de la familia van a ser experiencias raras, experiencias extrañas, que pueden estar relacionadas con alucinaciones o creencias extrañas, que son ideas delirantes. El paciente ve cosas que solamente él ve, escucha voces que solamente él escucha o tiene pensamientos raros. Entonces el paciente, al momento de realizar la historia clínica, va a mostrar voces, va a referir, o la gente va a referir que escucha voces o que tiene visiones, cree que le quieren hacer daño o lo persiguen y esto no es justificado, puede tener un comportamiento extravagante, un lenguaje desorganizado y cambios emocionales bruscos. De la nada se puede poner agresivo, de la nada se puede poner a llorar. Esto es un síndrome psicótico. El síndrome catatónico es bien raro verlo actualmente por la eficacia y por los nuevos medicamentos que han salido en los últimos años. El paciente no habla ni se mueve y a veces se agita. Entonces el síndrome catatónico muchas veces está acompañando al trastorno bipolar en cuadros depresivos bastante graves o pueden estar como un subtipo de esquizofrenia, la esquizofrenia catatónica. Ahorita recordando, donde ustedes pueden ver el deterioro que provoca la demencia. Hay dos películas que reflejan el cuadro demencial, estilo Alice. Es muy buena, ya es una película vieja. Y en Netflix está una que se llama Vivir dos veces, que es española. Si tienen oportunidad de verla, es una comedia dramática y es muy interesante porque se va viendo el deterioro que está teniendo el paciente mayor a raíz de este cuadro demencial. Síndrome catatónico lo podrían ver en el exorcismo de Emily Rose. Ahí ven cómo el comportamiento catatónico de la paciente. También otros síntomas del síndrome catatónico, además de que no se mueve y no habla, o a veces se agita, está el mutismo. El mutismo es que el paciente no habla. No es porque no es porque sea mudo o que tenga algún problema en las cuerdas vocales o que haya tenido algún daño a nivel de broca o de Wernicke para que no pueda hablar. No, el paciente se rehúsa para platicar. Mutismo. Movimientos estereotipados. Estos son movimientos repetitivos una y otra vez que no tienen ninguna significancia. El posturamiento, como lo que mencionaba en clases de conducta motora, el posturamiento sería como la garrotera del Chavo. Catalepsia es cuando el paciente adopta una posición incómoda por mucho tiempo. La catalepsia. La flexibilidad seria es cuando el paciente puede ser moldeado y colocado en una posición incómoda y de ahí no se mueve el paciente hasta que el entrevistador le baja la mano o le baja la pierna. Entonces esa es una flexibilidad seria. El paciente se moldea como si fuera una figura de cera, como dice la descripción en el libro del doctor Américo Reyes Ticas. Estupor o excitación. Aquí el paciente está muy agitado. Negativismo. Estamos hablando de negativismo cuando el paciente se rehúsa, ya sea de forma activa o de forma pasiva, a realizar la actividad. El negativismo
La obediencia automática es cuando el paciente sigue las instrucciones del entrevistador pese a que pueda poner en peligro su existencia. Por ejemplo, puede decirle que avance, que camine y se pueda llevar de encuentro una mesa, o que de repente empiece a agarrar el cuchillo y que se corte. Ecolalia y ecopraxia también es parte del síndrome catatónico. Y otro, el síndrome hiperkinético o déficit de atención. El niño, principalmente el niño, es inquieto, es impulsivo y no presta atención. Entonces estos niños probablemente van a ser inatentos, van a estar como idos en la clase. Va a haber una exagerada inquietud motora, puede ser impulsividad cuando acuerden va a estar trepado en un árbol, cuando acuerden va a estar trepado en un techo, cuando acuerden va a estar fracturado. Estos pacientes con déficit de atención e hiperactividad muchas veces tienen fracturas a repetición. Los niños se fracturan el antebrazo, la muñeca, las piernas, porque andan brincando. Hay impulsividad, tiran cosas, pueden golpear a los demás niños, problemas disciplinarios, son malcriados, no completan las tareas, a cada rato están pidiendo permiso para ir a orinar. Hay un bajo rendimiento escolar, lamentablemente, en nuestros niños. Este es el síndrome hiperkinético o déficit de atención. Bien, esos son... Una pregunta. Mándeme. En el negativismo, ¿cómo sería un negativismo activo y pasivo? Ok, muy bien. Cuando de repente el negativismo pasivo sería, yo le pido al paciente, levante el brazo o abra los ojos, el paciente no lo hace. Negativismo pasivo sería que si yo le digo al paciente, levante el brazo y él no lo hace, yo lo levanto, yo le levanto el brazo y él no hay ningún problema. El brazo se levanta. Pero el negativismo activo sería de que yo le estoy diciendo, José Luis, levante el brazo y el paciente no me hace caso, no lo levanta, y yo trato de levantarle el brazo a José Luis, pero José Luis se vuelve rígido y evita que se lo levanten, como que hace el esfuerzo, no sé si me doy a entender. Sí, gracias. Ese es el negativismo activo. Es, por ejemplo, abre los ojos, pero el paciente no los abre, pero si yo le abro los párpados, puedo ver el ojo. Ese es negativismo pasivo. Y si yo le digo, abre los ojos, pero el paciente no lo abre, y yo trato de abrir los párpados, a separar los párpados, pero el paciente lo que hace es como cerrar los párpados, es un negativismo activo. Bien, estos serían los síndromes que vamos a poner en el eje 1A. ¿Cuál es el diagnóstico psicosocial que puede llevar a un paciente a enfermarse? Conflictos familiares, por ejemplo, conflictos de pareja, conflictos sexuales, problemas económicos, problemas laborales, problemas académicos, problemas de salud. Hay enfermedades que facilitan aún más la enfermedad. Conflictos legales, maltrato, abuso sexual. El abuso sexual, jóvenes, es uno de los estresores más importantes y que mayor impacto van a tener en la vida, en la psiquis del ser humano, independientemente de la edad, pero probablemente los extremos de la vida los vuelven aún más vulnerables. La pérdida de la salud, la muerte, enfermedades de personas allegadas, esos probablemente sean los diagnósticos psicosociales y el eje 3 del diagnóstico multiaxial. Diagnóstico etiológico. Vamos a tener, esto es parte de la marcha diagnóstica, el diagnóstico etiológico. Va a haber la predisposición genética, se hereda la vulnerabilidad, no se hereda así la enfermedad. Y, por ejemplo, tenemos que, por ejemplo, esquizofrenia, el riesgo a nivel mundial de que se padezca esquizofrenia es del 1%, ya sea en Honduras, ya sea en Estados Unidos, ya sea en Japón o Australia.
El 1% de la población va a padecer de esquizofrenia. Sin embargo, si yo tengo un padre con esquizofrenia, ese porcentaje puede subir a 12. Y si yo tengo un hermano homocigoto, un hermano gemelo homocigoto, mi predisposición puede subir a un 50%. Si ambos padres tienen esquizofrenia, mi riesgo puede aumentar a 50%. Y así vamos viendo que la vulnerabilidad se puede heredar. Factores psicosociales es otro aspecto del diagnóstico etiológico que ya lo vimos en la diapositiva anterior. Enfermedades metabólicas o endocrinas. Hay muchos pacientes diabéticos que se vuelven depresivos, hay muchos pacientes cuya ansiedad está originada en un hipotiroidismo o un hipertiroidismo, enfermedades cardiovasculares, se menciona por ahí el mayor riesgo que hay de pacientes depresivos que pueden sufrir infartos agudos del miocardio, o mejor dicho, pacientes que han sufrido infartos agudos del miocardio tienen hay alrededor de un 50% historia de haber padecido depresión antes de haber sufrido el evento cardiovascular. Entonces, esto mencionaba que un paciente depresivo tiene 2 a 3 veces mayor riesgo de desarrollar cáncer que aquel paciente que no es depresivo. Entonces, también ahí hay un componente importante. TEC, trauma encefalocraniano, podría ser otra causa de síndromes psiquiátricos, causas tóxicas como la marihuana, como el resistol, abuso, dependencia o abstinencia de drogas o alcohol, y de causas medicamentosas. Tenemos que algunos anticonceptivos orales pueden provocar depresión, algunos tratamientos tópicos para el acné pueden provocar depresión, incluso ideaciones suicidas, y entonces ahí estamos viendo que algunos medicamentos pueden provocar síntomas psiquiátricos. Enfermedades cerebrales degenerativas, hablamos de la demencia, que puede tener manifestaciones psiquiátricas también, y causas infecciosas. Y neoplásicas. Asociamos, por ejemplo, dentro de las causas neoplásicas, estamos asociando la depresión que se puede presentar casi en el 100% de pacientes que tienen historia de cáncer de cabeza de páncreas. Bien. ¿Bien está ahí, jóvenes? Sí. Sí, Sí. doctor. Doctor, Okay. ¿Vale? un ejemplo para la causa medicamentosa sería la isotretinoína, ¿verdad? Ese es el que mencionaba yo como tratamiento de acné. De hecho, hay muchos pacientes que a raíz de ese medicamento desarrollan, los adolescentes, ¿verdad? Desarrollan depresión e incluso hay algunos muchachitos que tienen ideación suicida a raíz de ese tratamiento. De ahí que el seguimiento de estos muchachitos debe ser importante, no solo en la mejoría de su cuadro de acné, sino que también en preguntar e indagar por parte del dermatólogo la presencia de estos síntomas depresivos o de ideaciones suicidas a raíz de la utilización de estos medicamentos. Al inicio de la utilización de antidepresivos, ya sea IRS, probablemente con los IRS o con los duales como duloxetina o venlafaxina, podría incrementarse en las primeras semanas síntomas de ansiedad. Entonces también pueden ser los antidepresivos causa de síntomas psiquiátricos. Hipoglicemia, dentro de las enfermedades metabólicas, la hipoglicemia pueden dar síntomas comparables a la ansiedad que puedan sentir. O la irritabilidad que se asocia también a la hipoglicemia. Bien, voy a darles un caso y probablemente lo voy a subir también a la plataforma virtual para que ustedes lo desarrollen ahí para constatar. Vamos a hablar de Amalia. Amalia es una paciente de 38 años de edad quien a raíz de la muerte de su esposo acaecida hace un año presenta desánimo, decaimiento, falta de apetito, disminución de peso, dificultad para conciliar el sueño, tristeza e irritabilidad. ¿Qué síndrome tiene esa paciente? Síndrome depresivo. Depresivo. Síndrome Depresivo. depresivo. Correcto, muy bien.
Estos síntomas fueron intensos los 2 primeros meses, pero luego disminuyeron considerablemente, pero sin llegar a sentirse bien al 100%. Hace un año fue ese cuadro. De 3 meses a la fecha, la sintomatología se agrava de tal manera que ha dejado de trabajar en su negocio, no logra concentrarse y manifiesta deseo de morirse. Esta paciente tiene una recaída o una recurrencia. Una recaída, doctor. Una recaída, correcto. ¿Quién contestó ahí? Yo, ¿Quién? yo, Girón. Ok, Girón. José, ¿verdad? Ok, muy bien. Es una recaída, porque ahí dice, tiene un año de sintomatología, mejoró, pero no llegó al 100%, no llegó a sentirse bien al 100%. Y aún tenía síntomas. Y pasó algo, que ahí no lo dice la historia, pero volvió a presentar la sintomatología, se agrava, incluso con ideas de muerte. Es una recaída. Recurrencia sería si el paciente tuvo los síntomas, se curó, entre comillas, o ningún síntoma y con el paso del tiempo volvió a presentar síntomas. Ahí sería como recaída. Bien. Desde hace 2 meses presenta crisis de nervios caracterizados por desesperación, ahogo, opresión en el pecho, palpitaciones del corazón muy intensas, sudoración, temblor y miedo a morirse de un paro cardíaco. Las crisis se presentan diariamente sin causa aparente y en 2 ocasiones en un servicio de emergencia de un hospital privado, siendo las evaluaciones médicas normales, incluyendo los electrocardiogramas. ¿Qué tenemos aquí en este tercer párrafo? Síndrome de Ansiedad. ansiedad. Síndrome ansioso. Y dentro del cuadro de los síndromes ansiosos, ¿cuál sería? De los subtipos que vimos hoy. Podría ser un síndrome de pánico. Ajá, correcto. O angustia, correcto. Se describe esta paciente como alguien divertido, le gustan las fiestas, tiene muchos amigos. Las mujeres le envidian por guapa y elegante. Le invitan a fiestas porque ella es sensacional y sus amistades la adoran por su carisma y simpatía, pero se ha aislado de todos y discute mucho con la familia, con los clientes. Ha pensado que lo mejor es morirse y piensa hacerlo con sobredosis de pastillas. Aquí estamos, en este apartado nos está dando más o menos información del grado de disfuncionalidad que pueda sentir esta paciente. Antecedentes personales de hipotiroidismo en tratamiento. En los antecedentes familiares se encuentra que su madre y sus 2 hermanas están siendo tratadas por nervios y un hermano es alcohólico. El examen físico reporta presión arterial de 120 a 75, frecuencia cardíaca de 80 por minuto, frecuencia respiratoria de 18 por minuto. En el resto del examen físico solo se revela discreto crecimiento tiroideo y leve temblor fino en ambas manos. El examen mental revela afasia depresiva, llanto frecuente, ideas de minusvalía, mucho pesimismo en poder recuperar su negocio, miedo a que en cualquier momento le vuelva a entrar en una crisis, abstracción sin alteración, insight 3 de 6 y juicio estructurado. ¿Cuál es el insight 3 de 6? A ver si recuerdan. El 3 es en el que sí sabe, pero culpa a otras personas o a otra causa. Exactamente. Y un juicio estructurado. Bien. Recuerden, el diagnóstico multiaxial va a constar de 3 partes. El eje 1, se escriben todos los trastornos mentales y somáticos que adolezca el paciente. El eje 2, se evalúa el funcionamiento global del paciente. El eje 3, se enumeran los estresores, es decir, los factores ambientales y circunstanciales que se asocian en la producción del trastorno del paciente. Muy bien. Eje 1A, síndromes psiquiátricos. Vamos a ver qué síndromes tiene esta paciente en el eje 1A. Ya los mencionaron. Depresivo, Depresivo, ansioso. Pánico. Hay síndrome depresivo y síndrome ansioso. Muy bien. El pánico estaría ahí. Eje 1B, trastorno de personalidad y desarrollo de retraso mental. Aquí, ustedes no lo han visto, pero esta paciente tiene rasgos de personalidad histriónica.
porque es el centro de la atracción, porque le gusta llamar la atención, porque es muy querida por las amistades, le gusta la fiesta, todo eso. Dice ahí la historia que tiene abstracción sin alteración y un juicio estructurado, entonces no tiene retraso mental. Y el eje 1C, condiciones médicas no psiquiátricas. Bien, eje 1A, síndrome depresivo, episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos y un síndrome ansioso. Les pongo el F32.2 porque eso es lo que nosotros hacemos como psiquiatras. Ese es el código, según el CI-10, del grado de depresión que esta paciente tiene. Sin trastorno de personalidad, tiene rasgos de personalidad histriónica, pero no tiene retraso o discapacidad intelectual. Eje 1C, hipotiroidismo con tratamiento. Y ahí le puse sin tratamiento, pero es hipotiroidismo con tratamiento. Eje 2, grado de disfuncionalidad. A nivel personal, 5. ¿Por qué? Porque está pensando en tomarse medicamentos. Entonces, ahí estamos hablando de un grado de disfuncionalidad máximo. ¿Me siguen? Sí. Por eso es que le puse un 5, porque la paciente está pensando en quitarse la vida. Entonces, suicidarse. Entonces, ya está hablando de un grado máximo de disfuncionalidad a nivel personal. Grado 3, a nivel familiar, estamos hablando que, ahí lo menciona la historia, la paciente se aísla, la paciente tiene discusiones con los familiares, entonces ahí le estamos poniendo como un grado severo de disfuncionalidad. Y a nivel social, pues ahí ese lo dejé libre para que ustedes lo coloquen, porque ahí menciona la historia clínica que la paciente tiene problemas con los vecinos, por así decirlo, pero también con los clientes. Entonces, ahí qué grado de disfuncionalidad a nivel social podría tener. Podría ser el 2, doctor, en el que ya la familia y los amigos empiezan a notar un cambio en la persona. Sí, podría ser, pero también ella tiene problemas con los clientes. Ya discute con los clientes ahí en la tienda y ahí surge el temor de no va tampoco al negocio a atenderlo y cuando va tiene discusiones con los clientes. Antes yo le podría poner también entre un 2 y un 3, porque ya está viéndose la conflictiva a nivel social también. Y en el eje 3, que son los estresores, entonces tenemos la muerte del esposo, que es uno de los mayores, antecedentes familiares de enfermedad mental y de alcoholismo, y enfermedad orgánica, que es el hipotiroidismo de la señora. Bien, jóvenes. ¿Preguntas hasta acá? No, doctor, claro. ¿No hay? No, doctor.